lo que significa cuánto contagia cada persona, que es el indicador R0, está en 0,89, o sea, todos los indicadores han mejorado. Pero lo que quiero transmitir en síntesis es lo siguiente. Dijimos, juntos valoramos, juntos decidimos. Y esto es lo que hicimos hoy. Y a su vez, que unidos para combatir la pandemia. Y esto es lo que hicimos durante todo este tiempo. Hoy que los indicadores han mejorado, podemos flexibilizar ciertas actividades. Entonces, la síntesis es la siguiente. Primero, cese de alarma sanitaria. La alarma sanitaria cesa a partir del día de la fecha y en ese contexto queda habilitada esa posibilidad en tanto y en cuanto en alguna localidad determinada o en algún barrio determinado, en algún clúster determinado, efectivamente se produzcan brotes de contagio que requieran frenar o disminuir drásticamente la circulación. Entonces, primero, cese de alarma sanitaria. Segundo, nosotros lo que estamos trabajando es una regulación para todo lo que significan actividades recreativas y en ese contexto pretendemos regular lo que significan la organización de eventos y también regular mediante protocolo sanitario las fiestas de fin de año. Y en ese contexto lo que vamos a hacer es un mecanismo no invasivo de la privacidad, pero sí desde el punto de vista de la identificación en plataforma de las personas que concurran a determinados eventos para, en caso de tener un brote de contagios, efectivamente se pueda garantizar el seguimiento de los contactos estrechos, porque eso es un tema que nos permitirá hacer un aislamiento domiciliario o comunitario y rápidamente intervenir frente a un incremento en el número de casos. De manera que ese es en general la síntesis que nosotros podemos plantear. Nos quedan por evitar el caso de teatros que efectivamente lo requieran o en el caso de cines que en general aquellos quienes posean la franquicia de cines o la administración de los mismos o la posesión de cines, en general lo que plantean es por la inexistencia de estrenos no existe mucho interés de la apertura de salas, porque eso tiene un costo y efectivamente lo hemos observado claramente. Tanto los transportes de larga distancia, jurisdiccional en materia de media y larga distancia, lo mismo que transporte público de pasajeros, en realidad la apertura, en el caso de transporte público de pasajeros, llegó a 9 o 13% de la demanda efectiva antes de la pandemia. Así que en general, eso es lo que nosotros podemos observar. Hemos tenido durante todo este tiempo un registro de casi 70.000 consultas y 15.095 contagios con 2.860 internados, que obviamente ha tenido una fuerte intervención del Estado. Por último, lo que quería decir es, agradezco muy especialmente a todos los habitantes y ciudadanos y ciudadanas de la provincia del Chaco por el esfuerzo. Agradezco muy especialmente a todo el personal de salud pública, desde terapistas hasta médicos clínicos, kinesiólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, mucamos, todos los que han hecho un esfuerzo administrativo, todos, realmente un esfuerzo extraordinario que implica agotamiento y cansancio, a las fuerzas de seguridad que han tenido un trabajo extraordinario, a todos los trabajadores esenciales que han arriesgado también su misma vida, a todos los trabajadores no esenciales que no han podido trabajar. Quiero agradecer muy especialmente a todos porque esto es un esfuerzo extraordinario que ya lleva 35 semanas y que obviamente es un esfuerzo muy grande de todos y de todas. Por eso realmente con casi 8 meses duros, la verdad es que el esfuerzo vale la pena en términos de controlar los casos, pero hemos perdido lamentablemente muchos seres queridos y eso implica un gran y profundo dolor para cada uno de nosotros. Así que simplemente quería dar este pequeño comentario y quedar abierto a preguntas, porque eso era lo que en realidad era un requerimiento de los medios de comunicación y de periodismo. A continuación, vamos con las preguntas por parte de la prensa. Andrea Bonet, para Radio Libertad. ¿Qué acciones de control y prevención acompañarán a las medidas de mayor flexibilización y aumento de la movilidad? Bueno, nosotros, como dije anteriormente, no tenemos el cese de alarma sanitaria y tenemos el cese desde el punto de vista del otorgamiento de permisos, o sea, existe libre circulación. No obstante, lo cual el protocolo, efectivamente, de cumplimiento de las normas de higiene, de bioseguridad, de distanciamiento social, deben permanecer, lo mismo que el uso de barbijo, que tiene el carácter de obligatorio. Y obviamente, en el caso concreto de los protocolos aprobados, van a tener un sistema
sistema riguroso de cumplimiento y de evaluación. Por lo tanto, con las autoridades municipales respectivas, con el equipo sanitario, se dispondrá un dispositivo con técnicas de muestreo para auditoría del efectivo cumplimiento. O sea, concretamente, todas las actividades flexibilizadas con uso estricto de protocolo tendrán un sistema de supervisión y fiscalización conforme lo estipula este protocolo en una coordinación entre autoridades municipales y provinciales. Mariana Oriansky para STO Radio y Noticias. ¿Van a habilitar las piscinas de los clubes para la temporada de verano? ¿Y cuántos de los casi 1000 casos activos que se encuentran hoy en el Gran Resistencia? Sí, nosotros pretendemos efectivamente habilitar vía protocolo sanitario las piletas de natación de los clubes. Esto se están discutiendo con las distintas instituciones, con especialistas en deporte, con el objeto de regular el espacio y sobre todo las condiciones de acceso y obviamente también de registro a través de tu gobierno digital, con el otorgamiento de permisos, nuevamente para identificar los contactos estrechos en caso de eventuales contagios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a tener que convivir con el virus. Nosotros tenemos que admitir que una evolución positiva de los indicadores no implica que no haya contagios. La provincia del Chaco está en el 13º lugar en el número de contagios absolutos, pero proporcionalmente y en términos relativos tenemos indicadores mejores en comparación con otras jurisdicciones. No obstante lo cual tenemos casos y vamos a seguir teniendo casos porque existe circulación comunitaria. Por lo tanto, todas las habilitaciones deben estar bajo protocolo estricto y bajo un cumplimiento y fiscalización. Sandro Fernández para FM Futuro de Colonia Lisa. Gobernador, ¿cuál es el balance que hace de su gestión y de su gabinete con respecto a la pandemia? Si fue suficiente todo lo realizado para garantizar el acceso a la educación en el contexto de la virtualidad. Y una vez que la vacuna sea una realidad, ¿cuáles son las 3 prioridades que tiene planificado para el desarrollo del Chaco? De atrás para adelante. Respecto al tema de desarrollo del Chaco, obviamente es recuperación de la actividad económica sobre la base de el impacto a la recuperación de la demanda agregada, estimulación del consumo, producción, empleo y exportaciones con la industria de la construcción. O sea, vamos a motorizar con la industria de la construcción pública y privada, con el desarrollo de la agroindustria y con la potenciación del consumo, la recuperación de la actividad económica para incrementar el empleo y el consumo. De hecho, esto es lo que estamos haciendo. El plan de construcción implica 35.000 millones de pesos para el año 2021 con 10.000 empleos. El plan de producción, empleo y exportaciones implica más de 500 millones de dólares de inversión con un impacto desde el punto de vista de la generación de 10.000 empleos en sus diferentes consideraciones. Y en tercer lugar, obviamente, la recuperación de la demanda agregada vía consumo con las transferencias sociales directas. Y eso significa un gran aporte del sistema de seguridad social, de ANSES y de las políticas públicas nacionales. Eso por un lado. Segundo tema, con respecto al tema de la evaluación. Nosotros lo que hacemos como evaluación es que definitivamente una pandemia tiene una curva de aprendizaje y un modelo de intervención. Entonces, nosotros hemos tenido cerca de 1.500 trabajadores de lugares y de personas, digamos, en lugares de encierro, en geriátricos, o también trabajadores de la salud o en clúster de la salud, que han impactado obviamente en el funcionamiento del sistema en su conjunto. Hemos tenido 3 pilares para la intervención, que son detectar, aislar y cuidar. Para detectar hay que tener abordaje territorial, equipos muy bien organizados de hisopado, pero también una red de laboratorios públicos y privados que hoy ya superan la capacidad de 1.000 testeos diarios en procesamiento, lo cual es muy importante porque uno cuando testea después aísla y puede aislar en forma domiciliaria, en 90% de los casos, y después tiene el 10% que internarlos. Eso significa que el 6% de los casos son moderados y el 4% graves. Y dentro del 4% existe alta propensión a la letalidad de acuerdo a las comorbilidades. Nosotros tenemos cerca de una edad promedio de casos equivalente a 72 años de promedio de fallecidos. Y tenemos
un promedio de 42 años en las 35 semanas de la edad promedio de contagios. De manera que nosotros lo que tenemos que observar es que así como detectamos bien, y lo hemos podido planificar con un sistema de seguimiento de indicadores, también podemos aislar. Y el aislamiento es domiciliario, es comunitario, a través de hoteles y una red de atención de internaciones, o también a través del sistema hospitalario. Nosotros, por ejemplo, si uno toma desde el 1 de septiembre al 6 de noviembre, nunca hemos superado en el mayor pico de contagios más del 33% del uso de la capacidad instalada de camas COVID y no más del 18% del total de camas con asistencia respiratoria mecánica. O sea que, en definitiva, lo que nosotros hicimos es una organización del sistema en términos de capacidad instalada para atender los casos graves, críticos y moderados y obviamente hacer un seguimiento de los casos leves. Eso significa regular como criterio de éxito el número de casos y eso creo que se ha logrado de una manera razonable. Y respecto al tema del sistema educativo, lo que estamos planteando es que tenemos 11 localidades con el regreso de aulas porque no han tenido casos. Tenemos en los últimos 21 días también muchas localidades que no han registrado casos que efectivamente pueden ingresar, pero eso depende de un sistema consensual, es decir, depende de docentes, depende de padres, depende de intendentes, o sea que estamos trabajando para vertebrar niveles de acuerdo que nos permitan por lo menos recuperar el vínculo entre docentes, alumnos e instituciones educativas. Y la verdad es que estamos transitando ese sendero de una manera prudente, porque efectivamente hay restricciones y hay también resistencia por parte de múltiples actores del sistema educativo en su conjunto. Pero bueno, lo queremos hacer porque es una demanda también de nuestra comunidad educativa, de los padres, y es una demanda también de muchos intendentes municipales en determinado tipo de localidades, sobre todo en el área rural y en áreas urbanas de menor densidad de población. Alfredo Puyol para FM Máster 89.9 Resistencia. Si se puede gestionar con el gobernador Valdés para que se pueda cruzar a Corrientes y qué cantidad de vacunas van a solicitar para la provincia. Bueno, respecto al tema de la comunicación con cada uno de los gobernadores que tienen límites con la provincia del Chaco, siempre es fluida y nosotros obviamente respetamos las modalidades de regulación y de control de cada una de las provincias, pero a su vez también lo que hemos podido constatar es que tenemos 9 controles fronterizos, con algunos de los cuales pudimos generar las condiciones de flexibilización porque trabajan de un lado de la frontera o del límite provincial y por el otro lado viven en el otro. Entonces, casos de servicios agropecuarios o de transporte o comerciantes, con lo cual hemos tratado de generar los mecanismos de coordinación para la prestación de determinado tipo de servicios esenciales que efectivamente forman parte del cumplimiento estricto de los decretos emergentes de la Autoridad Nacional. De manera que nosotros hacemos el máximo esfuerzo desde el punto de vista de la cooperación como provincia con respecto al resto de los estados provinciales. No podemos tener incursión en las decisiones de cada provincia, pero respetamos absolutamente y claramente vamos a seguir insistiendo en la mayor flexibilidad en los sistemas de regulación. Máxime teniendo en cuenta lo siguiente, creemos nosotros objetivamente que la circulación comunitaria del virus está extendida en casi toda la República Argentina y en ese contexto, cuando existe circulación comunitaria, las restricciones de circulación entre provincias no tiene el mismo sentido que cuando existen casos importados y contactos estrechos que eventualmente pueda controlarse. De manera que esa es la relación. Y respecto al tema de la otra pregunta ¿Qué cantidad de vacunas? La cantidad de vacunas. Nosotros hemos tenido cerca, para todo el tema de influenza en el transcurso de gripe, digamos, en el transcurso de este año, la colocación de aproximadamente 226.000 dosis. Por lo tanto, tenemos un equipo de vacunatorios y de agentes sanitarios para propender efectivamente a ser rigurosos en el plan de vacunación. Ahora bien, eso depende de una serie de circunstancias y factores, o sea, cuántas vacunas vamos a tener, cómo se van a distribuir y obviamente en ese contexto nosotros vamos a planificar la aplicación de las mismas. Pero bueno, somos extremadamente cautelosos y prudentes desde el punto de vista de las dosis que nos van a suministrar
y en segundo lugar de cuáles van a ser efectivamente las dosis y obviamente esto también con el criterio de aplicación que tendrá para la provincia del Chaco. Nosotros obviamente creemos y compartimos el criterio que tiene que ser primero para personal de salud, de seguridad, etcétera, aquellas personas que constituyen factores de riesgo y estimamos aproximadamente 200.000 personas que constituyen factores de riesgo en la provincia del Chaco, por distintas circunstancias, o porque son de más de 60 años con comorbilidades o patologías de base, personal de salud pública, personal de fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Juan Diego Turraca para infochacu.com. ¿Cuál es la percepción y qué le genera a los miembros del Comité de Desescalada la movilización del 8N, donde se violaron todas las normas del distanciamiento social? Bueno, toda movilización que no cumple el distanciamiento social obviamente vulnera un marco regulatorio que no se hace en forma antojadiza, sino que se hace precisamente para preservar un bien jurídico a tutelar que es la salud pública y que lo hace un Estado organizado cuya administración le compete a un gobierno elegido democráticamente por la voluntad popular en el marco de la toma de decisiones compatible con la preservación del bien común. La verdad es que todo intento de violar sistemáticamente normas que son recomendadas y que son generalmente aceptadas por la comunidad internacional, la verdad es que es un desafío absolutamente estéril, inútil y a su vez incompatible con el sentido común. Esta es la verdad de la historia. Y nosotros, por supuesto que del mismo modo que hemos implementado un requerimiento que fue extendido por la doctora Mercedes Pereira respecto a la medida cautelar, para la no movilización en el área del macrocentro, porque teníamos 69 casos concentrados y que constituía un clúster de propagación del virus, esto disminuyó drásticamente. Entonces está claramente demostrado que cuando hay circulación viral concentrada en áreas críticas, lo que hay que hacer es evitar la circulación. ¿Por qué? Porque evitando la circulación disminuye el número de casos. Y eso significa menor número de contagios y obviamente menor riesgo. De manera que todos los que violan esa norma, en definitiva, asumen más riesgo. Y ese mayor riesgo puede generar consecuencias letales. Y eso es lo más grave que nos puede ocurrir. Desde Miraflores, Karina Winkler para el portal Ciudadanos de Entrecasa y FM del Sol tiene dos consultas. La primera, ¿cuál es el criterio utilizado por el cual se habilita la apertura de casinos y salas de juego? Y por otro lado, ¿están analizando hacer de manera presencial las designaciones de cargos docentes para el nivel primario y las inscripciones a interinatos y suplencia al nivel secundario? El sistema de uso de plataforma digital está extendido y la verdad es que deberíamos tener esa capacidad de utilizar porque eso también implica riesgo desde el punto de vista de aglomeración de personas. Y en el caso de protocolos de habilitación tanto de organización de eventos como casinos, etcétera, eso tiene que ver con el impacto desde el punto de vista de la generación de empleo y la regulación es estricta y rigurosa. Por lo tanto, entendemos que en esta etapa el riesgo está acotado con el protocolo vigente desde el punto de vista del número de contagios. Y obviamente todo lo que signifique uso de plataforma digital que pueda ser perfectamente cumplida evita cualquier tipo de riesgo de contagio. Por lo tanto, siempre vamos a propender en esta etapa mantener esto que es importante, que es el tema de distanciamiento social, normas de higiene y cumplimiento del protocolo de bioseguridad y obviamente en lugares cerrados, no más de 15 minutos y cumplir el tema del lavado de manos, etcétera. O sea, nosotros tenemos que entender, y lo mismo que el uso obligatorio de barbijos. Obviamente yo me lo saco acá por esta conferencia de prensa, pero es necesario utilizarlo en forma sistemática y permanente. Lavarse las manos, usar el barbijo y el distanciamiento social, por lo menos esos tres elementos son claves e indispensables mientras este virus sobreviva y subsista. Y entendemos que no están dadas ninguna de las condiciones para no utilizar esto, sino para decir lo siguiente. Nosotros podemos tener vacuna, pero la vacuna no va a llegar de inmediato y a su vez no va a llegar para toda la comunidad en forma de aplicación universal. Por lo tanto, lo que sí puede ocurrir es que disminuya el número de casos como consecuencia de la aplicación de la vacuna. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que esta nueva normalidad nos lleve también a modificar estilos de vida y, por supuesto, a cuidarnos. Y tenemos que seguir cuidándonos. Y probablemente hoy tenemos 123 casos y pueden aumentar los números de casos.
Y esto nos va a obligar a restringir actividades. Por eso el protocolo es, primero detectar, después aislar. Y uno, si aísla en forma domiciliaria y hay control, no hay problema, se corta el número de casos. Si el que está aislado en domicilio sigue contagiando, tenemos un problema, hay que ir a un aislamiento comunitario. En el aislamiento comunitario la gente está concentrada con un sistema de control médico más riguroso. Si no son más que casos leves y después si pasan a ser moderados o críticos hay que internarlos. Entonces ahí tenemos aislamiento domiciliario, después comunitario, después hospitalario. Muy bien, si no logramos con ese esquema de frenar el número de casos, restricciones. No se puede una restricción estricta de carácter general, entonces nocturna. Y si no se puede nocturna, entonces focalizado en el barrio o en el lugar de referencia de mayor concentración relativa de casos. Y obviamente ver cuáles son las actividades que constituyen factores de riesgo. Entonces, convivir con el virus significa entender que tenemos de prensa desde el Salón General Manuel Obligado, luego de la presentación del nuevo plan de desescalada.